una clave para escuchar la voluntad de Dios. En primer lugar, hay que decir que existe para nosotros, para todo el mundo, una voluntad de Dios general, ya dada para toda la humanidad, que está consignada precisamente en los 10 mandamientos de la ley de Dios, en los preceptos del amor que el Señor nos enseñó y que aparecen con claridad en las Sagradas Escrituras, en la Sagrada Tradición. Aparece entonces clara la voluntad de Dios en ese sentido, una voluntad general. Y entonces nadie podría decir, yo no sé si es voluntad de Dios que yo robe o no robe. No, si sabemos que es voluntad de Dios que no robes. Yo no sé si es voluntad de Dios que yo mienta o no mienta. No, sabemos con seguridad que la voluntad de Dios es que no mientas. Es decir, la voluntad general de Dios es una voluntad conocida con claridad. Sin embargo, existe una voluntad de Dios particular para cada uno de nosotros, que no tiene ya tanto que ver con aquello que es bueno o malo, sino con aquello que es lo mejor para mí. Es decir, ¿en dónde puedo amar más? ¿En dónde puedo amar mejor? Entonces hay una voluntad de Dios específica en cada uno, una voluntad de Dios particular a la que Dios te llama particularmente, a la que Dios me llama particularmente. Y aún dentro de ese llamado particular, permanentemente uno tiene que seguir discerniendo qué es lo que Dios me pide. Así una persona puede decir, Dios me llama a la vida sacerdotal o a la vida matrimonial o a la vida religiosa. Luego, si discierne, Dios me llama a la vida sacerdotal, por ejemplo. Muy bien, me llama a la vida del clero regular, es decir, de los religiosos, o del clero secular, es decir, del clero diocesano. O si de repente te llama a ti a la vida religiosa, ¿a qué carisma específicamente me llama el Señor? O me llama Dios al matrimonio. Bueno, ¿con quién me he de casar? Ven, todo el tiempo uno va descubriendo progresivamente la voluntad particular de Dios para la vida de cada uno de nosotros. En cada decisión de la vida tenemos que estar buscando la voluntad particular de Dios. Y sin embargo, en ocasiones, aunque cumplamos los mandamientos en términos generales, no siempre nos es fácil discernir cuál es la voluntad particular de Dios en nuestra vida. Una de las claves para descubrir la voluntad de Dios particular en nuestra vida es la fidelidad en el amor que tenemos en el momento presente. Óyeme bien, la fidelidad en el amor que tenemos en el momento presente. Podríamos decir que la fidelidad es como el auricular que nos permite escuchar la voz de Dios. Recuerdo en una ocasión, hablando con un amigo seminarista, me decía él, Wilson, yo siento que Dios no me llama al sacerdocio. Se encontraba él en una crisis vocacional. La crisis tenía su raíz no en un discernimiento correcto, sino en una tentación que estaba viviendo. Efectivamente, él estaba en una parroquia y al estar haciendo pastoral en esa parroquia, estaba, digamos, encantado con una chica de un grupo parroquial. No había pasado nada y sin embargo ya habían empezado a coquetear, ya se estaban escribiendo por WhatsApp. Entonces, claro, él me abrió el corazón, me contó esto y le dije, bueno, ¿y tú cómo estás en tu vida de oración? Me reveló que no estaba tan bien, cómo estaba en sus prácticas en la oración de la liturgia de las horas. Me reveló que no las estaba haciendo. Cómo iba sus estudios.
me dijo que estaba bastante desaplicado. Entonces yo le dije, mira, yo no sé si es voluntad de Dios que tú seas o no seas sacerdote. Eso lo tienes que discernir tú. Lo que sí puedo ver con claridad es que el discernimiento que estás teniendo en este momento no es un discernimiento certero. La voz que estás escuchando en este momento, que te insta a salirte del seminario, no es la voz del Espíritu Santo. Es la voz de tu propio deseo. Y no digamos que era un deseo en sí mismo malo. La chica era una chica formidable, una chica de parroquia, una chica buena. No digo que en realidad él tuviera un apetito carnal, desordenado. No, nada de eso. Simplemente no estaba siendo fiel en el amor, en aquello que debía ser fiel. Y cuando en lo cotidiano no somos fieles en el amor, sucede que fácilmente somos confundidos en nuestros discernimientos y fácilmente escuchamos como si fuera la voz de Dios, y en realidad estamos escuchando la voz de nuestra propia concupiscencia, de nuestros propios deseos, de nuestro propio apetito desordenado, de nuestras propias pasiones, de nuestros propios intereses, la voz del mundo, la voz de lo que piensan los demás, de lo que hacen los demás, pero no la voz de Jesús, no la voluntad de Dios en mi vida. Yo no digo que debemos ser tan perfectos que de ninguna manera fallemos en nada de lo que nos corresponde hacer, que nuestra fidelidad sea tan exquisita que absolutamente todas las prácticas de piedad, absolutamente todo aquello que corresponde a nuestro estado de vida lo estamos haciendo perfectamente bien, o si no, no vamos a discernir la voluntad de Dios. No, es natural que haya una lucha en nosotros por mantenernos fieles. Es natural que haya una lucha en nosotros por hacer lo correcto. Y cuando hablo de lo correcto en cada momento, no me refiero exclusivamente a orar, a las prácticas de piedad que debo hacer, al estado de gracia en que me debo mantener, que es esencial todo esto. Pero también me refiero a aquello que corresponde a mi estado de vida, a la responsabilidad de mis estudios, a la responsabilidad de mi trabajo, a hacer lo que me corresponde hacer de acuerdo a mi estado de vida en este momento. Si es en el seminario, si es en un noviazgo, si es en el trabajo, si es en la casa, si es en cualquier circunstancia. Ser fiel en cualquier circunstancia. Esforzarme al máximo por ser fiel. Tener en mí una habitual condición de fidelidad, aun con los esfuerzos que esto implica. Aunque en ocasiones me pegue un pequeño resbalón, aunque en ocasiones tastabillee un poco, pero me esfuerzo por mantenerme fiel. Sin embargo, aquella persona que claudicó en su camino de fidelidad, aquella persona que definitivamente observa su vida y se da cuenta que en términos generales es infiel en aquellas cosas pequeñas, en aquellas cosas cotidianas, en aquellas cosas diarias. Entonces, el que es infiel en lo pequeño, fácilmente será infiel en lo grande. En cambio, el que es fiel en lo pequeño, fácilmente será fiel en lo grande. Por eso, una clave para discernir la voluntad de Dios en mi vida hoy es revisar mi fidelidad en lo que estoy haciendo, revisar mi fidelidad en las cosas pequeñas, en las cosas cotidianas. Si no me encuentro haciendo lo que debo hacer antes de tomar alguna decisión, antes de apresurarme a dejar un proyecto, antes de apresurarme de alguna manera a capitular, a claudicar en este camino que estoy siguiendo, debo hacer un esfuerzo por volver a la fidelidad en lo pequeño, por volver a la fidelidad en el día a día. Y allí, en la fidelidad del día a día, vamos a escuchar con claridad la voluntad de Dios, esa voluntad particular, esa voluntad que Dios me está pidiendo
en este momento preciso. Que el Señor, a través del Inmaculado Corazón de María, nos conceda la gracia de ser fieles en lo pequeño, fieles en lo cotidiano, para así tener esta especie, entre comillas, de auricular y así poder escuchar la voluntad de Dios, lo que Dios quiere de mí, y no escuchar lo que mis deseos, lo que el mundo, lo que la carne, o en el peor de los casos, lo que el demonio engañándome me susurra al oído, y no me confunda yo creyendo que es voluntad de Dios, lo que en realidad es simplemente voluntad de los enemigos de mi alma. Esto lo decimos una vez más, esta fidelidad, lo repetimos, solo es posible levantando nuestro corazón a Dios y suplicando su ayuda, porque sin Él nada podemos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.